dependiendo de lo que gane uno, ¿no? Pero sí lo calculan, antes de 6 meses lo calculan dependiendo del aguinaldo, pero la verdad no sé el porcentaje, ¿no? Y ya después de 6 meses, pues ya se gana uno la quincena completa. Sí, ya. ¿Y usted sabe qué hacer o a dónde ir en caso de que no le den su aguinaldo o en caso de que no se lo den completo? No, la verdad, sinceramente no sé, ahí sí le quedé mal, ¿eh? Pues para serle sincero, los patrones pues le dan uno el aguinaldo lo que quieran y no se sabe dónde ir a quejarse si es que te dan o no te dan, o si te dan poquito, no se sabe, no hay dónde, pues que yo sepa, ¿no? Pues yo estaba en Estados Unidos, tengo 3 años aquí y jamás he escuchado que digan dónde puedes ir a quejarte del aguinaldo ni de las utilidades. Sí, lo calculan en función al salario mensual. Entonces ellos entregan un mes y medio, 2 meses, eso depende de la empresa, que es una decisión de ellos. Y en caso de que no se lo den o no se lo den completo, ¿usted sabe a dónde acudir? Pues hay, entiendo, una Secretaría Social en donde se puede uno ir a levantar una denuncia en ese sentido para solicitar que le entreguen el aguinaldo. Bueno, y precisamente para seguir con este tema y obtener más información de lo que representa esta prestación para los mexicanos, hoy nos acompaña Diego García Saucedo, él es integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Bienvenido, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Pues cuéntanos, ¿qué trabajadores o qué tipo de trabajadores pueden gozar de este beneficio? Porque no es para todos. Mira, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo enuncia que todos los trabajadores, independientemente del tiempo que lleven en su relación de trabajo en la empresa, tendrán derecho a recibir 15 días de su salario como pago de aguinaldo. Para el caso de que no hayan trabajado un año completo, tendrá que fungir como su parte proporcional. Esta cantidad tiene que ser pagada antes o máximo el 20 de diciembre de cada año. Te decía yo que no es para todos porque, por ejemplo, en el caso de los prestadores de servicios, muchas empresas trabajan con esta modalidad, no son considerados como trabajadores, por lo tanto, no son acreedores a este beneficio, ¿cierto? A esta prestación. Es correcto, si no guardan una relación de trabajo, si guardan una relación más de honorarios, de prestación de servicios, no tendrán derecho a esta prestación, ya que compete únicamente a una relación laboral. Oye, ¿y qué hacer en caso de que llegue el 20 de diciembre, no hemos recibido el aguinaldo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en ese caso definitivamente el patrón estaría cayendo en un incumplimiento y lo que se le recomienda a los trabajadores es o que busquen a algún asesor particular o el gobierno de la Ciudad de México pone a su disposición a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Pueden interponer una queja ahí para que la Procuraduría lleve a cabo un citatorio donde pues cuestione al patrón porque no está realizando el pago de esta prestación. ¿Cómo podemos conocer pues el régimen bajo el cual estamos elaborando para saber si somos acreedores o beneficiarios de esta prestación? Bueno, es muy importante también analizar cómo estamos realizando nuestras labores. Algunos patrones buscan distraer este tema del pago de prestaciones mediante simular alguna relación que no es laboral porque me dan contrato de prestación de servicios, cuando realmente sí es una relación de trabajo. La ley establece cuáles son los requisitos para denominar a una relación de trabajo como relación laboral y no de otro tipo. Si tenemos un salario periódico, cada quincena, cada mes, cada semana. Háblese quincenal, semanal, diario. Si tenemos un horario fijo, reportamos a algún jefe, tenemos que asistir a una instalación, etcétera, etcétera, hay subordinación. ¿Aunque no haya algún contrato? Aunque no haya algún contrato, la ley establece que en caso de no existir un contrato por escrito, será benéfico para el trabajador en el sentido de que la relación se entiende por una relación indeterminada y por ende pues acreedora a todos los derechos y prestaciones. ¿Qué pasa con los patrones que no otorgan este beneficio? ¿Hay alguna multa? ¿Son sancionados? ¿Qué ocurre? En caso, bueno, hablábamos de que podíamos poner como trabajadores alguna queja ante la Procuraduría y la Procuraduría puede imponer multas a los patrones. También está la figura de la inspección del trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto a nivel federal como local,
que pueden inspeccionar documentalmente hablando cómo están realizando el pago. También es importante decir que lo timbren, que lo reporten ante las autoridades fiscales y de seguridad social, y si no lo hacen pueden ser acreedores a multas por cada incumplimiento, me refiero por cada trabajador que no le hayan pagado. Oye, digo, ¿y qué pasa si laboré en una empresa no el año completo, a lo mejor hace un mes o hace 2 meses, me despidieron y al momento de este despido no se entregó esa parte proporcional del aguinaldo? ¿La puedo reclamar aún a final de este año, antes del 20 de diciembre? Claro, el aguinaldo es parte de las prestaciones irrenunciables para el trabajador. Esto quiere decir por el motivo que se haya dado la separación, entiéndase, una renuncia voluntaria, un despido o cualquiera de estos temas, tenemos derecho a recibir nuestro aguinaldo o la parte proporcional si es que no alcanzamos a laborar el año completo. Existen casos muy específicos, por ejemplo, si algún familiar nuestro falleció, laboraba dentro de alguna institución, ¿nosotros podemos reclamar este aguinaldo como familiares? Claro, el beneficiario del trabajador que fallece tiene derecho a recibir pues todo el finiquito del trabajador, que quiere decir todas sus prestaciones devengadas. Esto incluye el pago de aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, y puede hacerlo también mediante instancias judiciales si es que el patrón se negara a otorgar. Bueno, pues importante saber, tenemos de aquí hasta el próximo 20 de diciembre, como bien lo dice, si no, pues acudir hasta estas instancias judiciales. Muchísimas gracias esta mañana por estar con nosotros, Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, por conversar con nosotros sobre el aguinaldo, cómo medirlo y cómo reclamarlo en caso de no recibirlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Muy buenos días.